Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amigo Luis Armando Chavarría Fajardo. No quería dejar desapercibido el evangelio de hoy que se lee en toda la iglesia católica. El evangelio que viene en San Mateo capítulo 14 del 22 al 33. Y es donde Cristo camina sobre el agua. El objetivo de este tema es: todos los días vamos a luchar contra los desafíos. No son problemas, son desafíos. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? Teniendo fe en Cristo para no entrar en pánico. Fíjate que no es lo mismo tener miedo a tener pánico. De todo lo que voy a hablar, nada más apréndete una cosa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tener fe para resolver los desafíos. Fíjate que una vez, siempre que viajan las monjitas, viajan en unas trocas grandes, de esas vans grandes. Y una vez fueron a viaje y se les olvidó echarle gasolina a la troca. Se les acabó cerca de otra gasolinería y dijeron: ¿ahora qué vamos a hacer? Dijo una de ellas: aquí la trae gasolina, mira, nos la venden. ¿Y en qué vamos a traer? No traemos garrafón, no traemos nada. Llevaban una monjita enferma que traía un cómodo. Dice: pues aquí vamos a traerlo. Se fueron caminando, regresaron con el cómodo lleno de gasolina, lo pusieron arriba de la Benz y con una manguerita le estaban echando gasolina a la Benz. Pasó un hermano por ahí, se les quedó viendo y miraba el cómodo con la manguerita y dijo: esa es fe, hermanos, ánimo. Así es la actitud del católico y de todo cristiano: tener fe, tener certeza de que Dios te va a ayudar. Este evangelio siempre le tiran mucho a San Pedro, que tuvo poca fe, pero para mí no es así. ¿Cuántos iban en la barca? 12. ¿Y cuántos se aventaron al mar? 1. Pedro, nada más 1. Ahora, Pedro ya había sorteado otras tormentas, porque él era pescador. Él ya había pasado por otras tormentas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella persona que ya ha pasado por unos problemas, por unos desafíos, y los ha logrado pasar, es capaz de ayudar a otros. Aquella persona que ya pasó el cáncer es capaz de animar a otros. Aquella persona que tuvo una deuda económica y la solucionó, es capaz de ayudar a decir cómo lo solucionó. De un trance de matrimonio, de una división matrimonio, de una pérdida de un ser querido. Para mí es difícil dar un consejo a aquel que se le murió su mamá, se le murió su papá, un hijo, porque no me ha pasado a mí eso, y para mí se me hace difícil. Pero solo aquella persona que ya ha pasado por ese trance es capaz, como Pedro, de sortear otras tormentas. Dice que parecía que miraban un fantasma. Quiero que entiendas esto. Esta escena pasa completamente a oscuras. En el mar no había focos, a medio mar. Los discípulos miraban a Cristo por los relámpagos. Cuando cayó un rayo, cuando brillaba así la lumbre del rayo, del mismo relámpago era cuando miraban a Cristo, pero todo estaba oscuro. El problema ya no está en la tormenta. El problema está en el temor que tiene. Pedro reta a Cristo y dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. No le dice: déjame ir nadando hacia ti. No, quiero caminar sobre el agua. Y dice Cristo: ven. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. ¿Cuántos pasos dio? No sé. 2, 3, media cuadra, no sé. Pedro camina por el agua. ¿Pedro tenía poder para caminar sobre el agua? No. ¿Quién le dio ese poder? Cristo. Al igual que aquella vez que Cristo le dice a Pedro: toma, te doy las llaves del reino,
Lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Así como Pedro no tenía poder para caminar sobre el agua, Cristo es el que le da el poder. Asimismo también el poder de las llaves. Por eso Pedro es el Papa. Dice que se empezó a hundir. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro se empieza a hundir? Pero no se empieza a hundir por la falta de fe. Pero se empieza a hundir porque de reojo empieza a ver las olas grandotas y por ese lado el aire ventajoso. Uno, como ser humano, se empieza a hundir cuando dejas de ver a Cristo. Cuando te enrolas en un vicio o en las tentaciones que te pone Satanás de poder, placer y tener, cuando te enrolas en esas situaciones es cuando uno deja de ver a Dios. Cristo no regaña a Pedro. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Más bien es como un reclamo cariñoso. ¿Por qué te asustas? ¿Por qué te agobias si sabes que estoy contigo? Pedro, cuando se empieza a hundir, ya no tiene ni barca en qué salvarse. Él pone toda su esencia en que Cristo lo salve. Dice la Biblia, Señor, sálvame. Hay otras traducciones que dicen, sálvame, Señor. La buena es, Señor, sálvame. ¿Por qué? Porque Pedro le está dando primero toda autoridad a Dios. Yo quiero ser salvado nada más por ti. Porque tú eres el Dios. Nada más yo creo en ti. Si la frase empezara, sálvame, Señor, sería como aquellos que le quieren dar órdenes a Dios. Señor, mi esposo se enfermó, alívialo. Señor, mi hijo se va a casar, ayúdalo. Señor, mi hijo se me enfermó, sánalo. Y le quieren dar órdenes a Dios. No. Pedro primero le da toda la autoridad a Cristo. Señor, sálvame. Y hay una cuestión aquí muy interesante. Pedro grita. Señor, sálvame. Y dice que Cristo se agacha y lo agarra. O sea, Cristo está a un paso de él. La pregunta es, ¿por qué grita Pedro? La pregunta aquí es, ¿por qué cuando mamá y papá están encerrados en su cuarto gritan? ¿Sabes por qué gritan los esposos? Porque aunque sus cuerpos estén cerquitas, sus corazones se sienten distanciados. Los papás le gritan a sus hijos porque sienten que se están alejando y los van perdiendo. El patrón le grita a sus empleados porque siente que las cosas no van bien. O sea, la gente grita, aunque sus cuerpos estén juntos, sienten que sus corazones están distanciándose. Pedro grita, pero Cristo está a un paso de él. Dice, imagínate esta escena, que Cristo agarra a Pedro, lo abraza y se lo lleva a la barca, se calma la tempestad, están todos sentados alrededor de la barca y Pedro va recargado en el hombro de Cristo. Todos van mojados, hasta Cristo va mojado. Y los demás apóstoles empiezan a tener esa envidia de la buena. ¿Por qué siempre Pedro es el que más se anima? ¿Por qué no me animé yo y ahorita viniera recargado en el regazo del Señor? ¿Por qué no fui yo? ¿Por qué? Conclusión de esta plática. Varios puntos. 6. Primero, no existen los problemas, solo desafíos. La vida es una sinfonía. Mientras unos lloran, otros cantan. Mientras unos sufren, otros gozan. Y mientras uno está en una cama, otro está allá en la playa. Y la vida es una sinfonía. Y van a ir llegando desafíos. No los llames problemas. Y cuando logres uno, te va a venir otro. Y no, si no es que vienen más juntos. Tenemos que tener la fe en Dios para resolverlos. Es como las maquinitas. Cuando uno jugaba maquinitas, pienso que ahorita es igual. Pasabas un nivel y el otro ya era más
más difícil de pasar. Así es la vida. Así hay que sortear la vida. Punto 2. Los obstáculos y dificultades son normales cuando viajamos en este mundo. Dios no quiere que suframos, quiere estar con nosotros. Punto número 3. Enfrenta el problema. Como decimos vulgarmente, agarra el toro por los cuernos. Decía el padre Ignacio Larrañaga, en los maridos hay dos opciones, en los esposos. Unos son fugitivos hacia afuera y otros son fugitivos hacia adentro. Es decir, el marido se sale a trabajar a las 7 de la mañana y regresa hasta las 10 de la noche, no quiere estar en su casa. Ese es un fugitivo hacia afuera. O la mujer se encierra en su hogar desde que amanece hasta que anochece, no quiere salir, un fugitivo hacia adentro. No, tienes que agarrar el toro por los cuernos. La dificultad, enfrentarla. Solo así la vas a solucionar. Que mi hija salió embarazada antes de casarse, o mi hija se separó, no es problema, es un desafío. ¿Cómo le voy a hacer? En algún vicio o algún problema económico o con hijos desagradecidos, ¿cómo voy a resolver esto? Esa es la situación. No es un problema, es un desafío. Punto 4. Cuando Cristo está presente, todo se facilita. Cuando Cristo está fuera de la barca, hay tormentas. Cuando Cristo está dentro de la barca, hay calma. ¿Cómo está tu hogar en este momento? Si Cristo está en tu hogar hay calma. Si Cristo no está en tu hogar, en tu casa va a haber miles de problemas. Quinto, nunca dejes de ver a Cristo porque te vas a hundir. Por más olas que vengan y dificultades que te acercan en la vida, nunca dejes de ver a Cristo para no hundirte. Dirán muchos, es que como no me concedió Dios lo que yo le pedía, ya no voy a misa, ya no rezo, ya no me interesa nada de Dios. Eso no es. Así no vas a resolver el problema. Punto 6. Dios no está lejos y aún nos espera con la mano estirada y te dice, ven, no tengas miedo, ven. A Pedro no lo estaba hundiendo la tormenta, a Pedro lo estaba hundiendo el miedo. Y por eso Cristo esta tarde te dice hoy a ti, hermano, que me escuchas, y a mí también, ánimo, no temas, soy yo, cree en mí, estoy aquí para ayudarte, pero también quiero que pongas algo de tu parte. Muchas gracias, ojalá estas palabras te sirvan a ti como me han servido a mí, y pensar que puedes caminar sobre tu problema, sobre ese mal de dificultades. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Bendiciones, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos estamos disponiendo para salir a trabajar en el nombre del Señor. Estuve viendo varias misas por internet y vi varios puntos de sacerdotes sobre el punto del Evangelio del Domingo donde Cristo camina sobre el agua. Y hay dos puntos que quisiera resaltar que me parecieron muy interesantes. La primera es, Pedro le pide a Cristo caminar sobre el agua. Y ahí es donde ten cuidado con lo que le pides a Dios. Hay muchos predicadores que dicen, yo quisiera predicarle a estadios llenos. O hay hermanos que dicen, ¿por qué Dios no me dio a mí el don de sanación, el don de curación, el don de lenguas? Se molestan porque otros los tienen. ¿Sabes por qué? Porque quizás no puedas con el paquete. Es decir, ten cuidado con lo que le pides a Dios. Y el segundo punto es, Cristo ve que Pedro se está hundiendo y no hace nada. Es decir, que aunque Dios tenga el poder, Él no te puede curar si tú no lo pides. Cristo actúa hasta que Pedro le grita, Señor, sálvame. ¿Se acordarán ustedes de aquel paralítico que está en la piscina de Bethsaida, 38 años enfermo, y lo primero que Cristo hace cuando se le acerca le pregunta, ¿te quieres curar? Al igual como Pedro se está hundiendo, Cristo no hace nada. ¿Por qué?
No porque Él no quiera curarte, sino porque hay mucha gente que no se quiere salvar de la vida de pecado que se está llevando. No quiere arrepentirse. Y el don más grande que Dios nos dio se llama libertad. Por eso Dios actúa hasta que tú se lo pides. ¿Te quieres salvar? ¿Te quieres curar? Yo te puedo ayudar. Simplemente pídemelo. No puedo actuar en un corazón cerrado. Hay mucha gente que prefiere quedarse en la vida de pecado que pedirle ayuda a Dios. Entonces, son dos puntos que me parecen muy interesantes del compromiso de esa plática donde Cristo camina sobre el agua. Vámonos a trabajar, que Dios los bendiga.